elección. Ya nos vamos a detener más adelante en ese tema. Gracias, Juan Carlos Higuita, desde Medellín. 7:34 a.m. Llegó la hora para Chile. Es un fin de semana crucial en la contienda política en ese país. José Antonio Kast, Gabriel Boric, los candidatos en medio también de enormes polémicas que han aumentado de tono en los últimos días. Nos acompaña Marco Moreno, que es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile, para ayudarnos a entender y analizar lo que está ocurriendo en ese país. Profesor Moreno, un placer saludarlo desde Colombia. Gracias por su tiempo. Muy buenos días, Juan Manuel. Un gusto saludarlo también. El gusto es nuestro. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve la contienda a pocas horas de que se realice ya esa elección para definir quién se lleva la presidencia? ¿Quién será el sucesor del señor Piñera entre José Antonio Kast y Gabriel Boric? Bueno, estamos a 48 horas, como muy bien tú señalas, del balotaje de la segunda vuelta. En esta campaña, entre la primera y la segunda vuelta, el clima político, ¿no es cierto?, la sensación, de alguna manera muestra que la candidatura de Gabriel Boric estaría, a lo menos en esa percepción, teniendo una mayor ventaja sobre la del candidato conservador, ¿no?, de la derecha conservadora, José Antonio Kast. En Chile no se pueden publicar encuestas desde hace 2 semanas, sin embargo, hay muchos sondeos de opinión que circulan por redes sociales. Y estos muestran claramente una tendencia favorable hacia la candidatura de Gabriel Boric, quien le ha imprimido más energía, más fuerza en estas últimas semanas a su campaña. Logró importantes apoyos de los expresidentes Ricardo Lagos, de la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de un sinnúmero de gente del mundo de la cultura, de la arte, de las ciencias, premios Nobel como Stiglitz, en fin, cantantes como Joan Manuel Serrat, un grupo muy significativo de personajes, personalidades que están detrás de esa candidatura, ¿no? Y que de alguna manera muestran este clima que podría expresarse finalmente en un resultado el próximo domingo. Pero también hay que hacer la salvedad de que existe, un fenómeno que se llama el espiral del silencio en ciencia política, ¿no? O voto oculto, como le dicen algunos, que probablemente mucha gente no está expresando su opción y eso podría jugar un rol importante, algo parecido como lo que pasó en el plebiscito en Colombia, ¿no? Se me adelantó porque casualmente le quería preguntar por el que aquí llamamos voto vergonzante, y es que usted decía desde hace 15 días no se pueden publicar encuestas en Chile, pero sí, por ejemplo, el periódico La República de Perú publicó una que daba cuenta de una disminución de la distancia entre Kast y Boric, en todo caso en favor de Boric, como usted lo menciona. Profesor, ¿usted cree que de todas maneras le puede alcanzar a Kast con ese famoso voto oculto vergonzante y con estos datos de encuestas como esas que revelarían que se acorta la distancia para poder tener algún tipo de chance real, o definitivamente esto ya se fue, según lo que usted también mismo nos deja ver, en favor de Boric? Sí, no podemos descartar, y es una hipótesis que tenemos sobre la mesa, el efecto de este voto vergonzante, ¿no? No tenemos mediciones, por lo tanto, sí presumimos que puede haber un porcentaje. Ahora, eso, si ese voto fuera muy alto, no fuera muy significativo, evidentemente podría estrechar el resultado. Hoy día hablamos de esa idea de un resultado ajustado, de un resultado estrecho, siempre y cuando este voto vergonzante tenga un efecto. Si este voto vergonzante no es significativo, creo que la diferencia entre la candidatura de Gabriel Boric y José Antonio Kast debiera ser por sobre 5 puntos porcentuales de diferencia, ¿no? Algunos han hablado de que sería ajustado porque sería un resultado del tipo 49-51%. Yo dificulto que tengamos ese resultado en esos números, ¿no? Y por lo tanto debiéramos pensar en un poquito más de holgura. No obstante eso, evidentemente es difícil pronosticar cualquiera de estas situaciones, porque desde el 2019 Chile ha experimentado muchos cambios, ¿no? El estallido social en adelante es otro país. Esta es la primera elección que tenemos post estallido social, la primera elección presidencial.
Por lo tanto, aquí vamos a ver si efectivamente se va configurando los elementos de un nuevo ciclo político que decimos acá en Chile que estaría iniciándose un nuevo ciclo político, porque el viejo ciclo, que no ha muerto totalmente, pero que empezó a morir con el estallido social, estaría dando lugar a un nuevo ciclo político que efectivamente no ha terminado de nacer, pero quien sea electo presidente y quienes estén a su alrededor, ¿no es cierto?, la coalición de gobierno que lo acompañe, evidentemente está prefigurando este nuevo ciclo político al que estamos asistiendo en Chile. Profesor Moreno, ¿cómo llegó Chile a este punto de polarización cuando había sido como un modelo de progreso en América Latina? ¿Usted cree que el punto de inflexión es precisamente ese estallido social de 2019? Sí, efectivamente, se produjo un quiebre, el estallido social, como decía antes, pone fin a un largo ciclo político que había durado 30 años, ¿no? Desde 1990, cuando retornamos a la democracia, hasta el 2019. Y por lo tanto, estos 2 años que hemos tenido además en pandemia, evidentemente han ido prefigurando cambios en los comportamientos, las actitudes, ¿no? Hay una mayor predisposición a los factores emocionales o sentimentales, ¿no? La política se ha ido sentimentalizando. Al igual que en Colombia, podríamos hablar de que tenemos más bien una situación más propia de lo que podríamos llamar de una polarización afectiva, ¿no? Que tiene que ver con las identidades, que tiene que ver con esta idea del nosotros, ellos, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, más que una polarización ideológica en los términos tradicionales derecha o izquierda, ¿no? Evidentemente, como decía, la pandemia exacerbó este tema de las emociones, ¿no? Y la política hoy día en Chile y esta campaña presidencial ha estado fuertemente cruzada por temas como, por ejemplo, la migración, ¿no? Que también es una dificultad en Colombia, ¿no? Es la inseguridad, ¿no? Es otro de los temas que tiene que ver con la tecla emocional más que con la tecla racional. Y por eso que hoy día tenemos una elección incierta, porque no sabemos cómo esas variables finalmente se van a comportar. Hasta ahora los candidatos han hecho una oferta, uno más centrada en el cambio, el diputado Gabriel Boric, y el otro más centrado en el orden, ¿no? José Antonio Kast. Pero eso tiene un componente más emocional que racional. No ha sido una elección donde hayamos discutido mucho sobre políticas públicas, sino que más bien sobre estos otros elementos. Sí, profesor Moreno, Kast en su momento, al inicio de la campaña, dijo que si Pinochet estuviera vivo, pues votaría por él. ¿Esa muerte de Lucía Giriart, la esposa de Pinochet, podría influir en esos resultados del próximo domingo? Bueno, la muerte de Lucía Giriart de Pinochet, la viuda del general Pinochet, ha llevado a algunos a plantear que era el factor que faltaba, ¿no es cierto?, para la pinochetización de la elección. Yo creo que no es tan así. Digamos, el tema de la muerte de la viuda del general Pinochet probablemente esté hasta el día de hoy en la agenda, pero no va a ser un factor determinante en el resultado del próximo domingo. Son otros los elementos que están en disputa. Lo de Pinochet y la dictadura forma parte del ciclo político que, como les decía antes, está muriendo, ¿no? Y los chilenos hoy día ya no plantean una división tan profunda entre dictadura y democracia, sino que hoy día más bien entre neoliberalismo y antineoliberalismo, Estado menos Estado, son las lógicas que parecen dividir a los chilenos. Profesor, ¿usted cree que con esta elección o cuando llegue el nuevo presidente a Chile se calmarán un poco las aguas? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque simplificando mucho, por supuesto, mire lo que pasó en Chile. Era un país admirado, o es un país admirado, pero políticamente en esos momentos era admirado por el resto de América Latina, y de pronto resulta que en octubre de 2019 hubo una discusión sobre el alza de los precios del metro y del transporte público en Santiago, y de ahí pasamos a que Chile está en una constituyente, de ahí pasamos a un plebiscito y ahora estamos en constituyente. ¿Cree usted que esa turbulencia puede acabarse cuando se posesione el nuevo presidente el 11 de marzo? Esa es una muy buena pregunta. Definitivamente yo respondería que no, que este es un hito más, un hito muy importante, la elección del nuevo presidente de la República, pero a partir del 11 de marzo del próximo año, fecha en que asume el nuevo presidente de la República, van a haber importantes restricciones a la gobernabilidad.
por de pronto una situación económica generada por la pospandemia, ¿no? Las ayudas del Estado, los retiros de los fondos de pensiones hicieron que ingresaran muchos recursos y eso ha generado algo de inflación en la economía, y además las turbulencias internacionales también hacen pensar eso. En segundo lugar, lo que usted decía respecto de que no vamos a tener una constitución sino hasta finales del próximo año. El texto debe entregarse el 3 de julio, después hay un plebiscito de salida que probablemente sea en septiembre o en octubre, y por lo tanto podríamos tener eventualmente una nueva constitución en el último trimestre. Y eso implica que durante todo el próximo año vamos a tener incertidumbre sobre las reglas del juego, porque estas no van a estar definidas. Y en tercer lugar, yo agregaría un elemento interesante, porque en la elección del 21 de noviembre, la primera vuelta, se eligió también un Congreso, ¿no? El Parlamento, y como ustedes saben, ese Parlamento, la composición es muy distinta a la que tenemos hoy día. Es un Parlamento bastante más equilibrado, diría yo. En el caso del Senado, por ejemplo, prácticamente está partido en dos, ¿no? Es distinto a lo que ocurre hoy día en el Senado, que está en ejercicio, y en la Cámara de Diputados hay varias fuerzas que se incorporaron y por lo tanto eso genera mayor fragmentación. Por lo tanto también la relación con el Congreso, con la Convención Constitucional, van a ser temas complejos para quien llegue a gobernar a partir del 11 de marzo. Por lo tanto, no es solo, la pregunta más importante no es solo quién va a ganar, sino que yo diría que la pregunta central es quién va a poder gobernar a partir del 11 de marzo. Pues, profesor Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile, gracias por estas opiniones, por estas apreciaciones. Nos ha quedado un panorama muy completo de lo que está ocurriendo en este momento en Chile, la polarización que se está dando allí, cómo está también la preferencia electoral en estos momentos entre estos dos aspirantes, el señor Gabriel Boric y el señor José Antonio Kast. Esperemos a ver qué acontece y que todo salga tranquilamente este fin de semana allí en Chile. Gracias, profesor Moreno. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y aquí estaremos obviamente entregando todos los detalles de lo que acontezca el próximo domingo, porque seguramente eso va a tener también repercusiones en América Latina. Tremendo, ¿no? Lo que decía él, esa división muy polarizado Chile. Está Boric, que tiene 35 años, es una persona supremamente joven que salió de esas manifestaciones del movimiento estudiantil, y Kast, que representa obviamente todo lo contrario, y esa constituyente que sigue caminando y que tiene que seguir trabajando en medio de las elecciones. 7 de la mañana, 46 minutos en Colombia. RCN Radio.